Cordial saludo, mi nombre es Jaime Albarracín, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video es la sustentación de la tarea 2 de Introducción a Dispositivos Semiconductores, presentada al ingeniero Edgar Orley Moreno. Primer punto, ¿qué es el periodo? El periodo hace referencia al tiempo necesario para que un ciclo de señal se produzca. Entonces, antes de hablar del periodo, vamos a hablar de qué es la señal AC. Entonces, la señal AC es la corriente alterna. Quiere decir de que circula en ambos sentidos. Es decir, cuando hablamos de periodo, es el tiempo que necesita para ir desde este punto 0 hasta llegar nuevamente a este punto 0. Tenemos que un periodo sería de acá a acá, que es el ciclo completo, que va de 0, sube, baja, toma su valor mínimo y regresa a un punto 0 y comienza otra vez un nuevo periodo. Y la fórmula es 1 sobre f, es decir, sobre la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos por segundo de una onda de corriente alterna. Es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo y es medida en Hz. Fase y amplitud. Cuando hablamos de fase, estamos hablando de la fracción de ciclo transcurrido desde el inicio del mismo. Su símbolo es la letra griega θ. La fase indica la situación instantánea del ciclo, de una magnitud que varía cíclicamente. Entonces la fase nos hace referencia al tiempo que toma en realizar un ciclo como tal. Y la amplitud es el máximo valor alcanzado en cualquier dirección. Es decir, el valor máximo tanto positivo o de forma negativa. Esto se mide en voltios o en amperios. También se puede decir que es el valor de la tensión a través de un tiempo continuo, variable. Y serían los picos, el pico máximo y el pico mínimo de ese valor, ¿no? ¿Qué es el valor medio o el valor eficaz o RMS? El valor eficaz o RMS es el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Su fórmula es dW igual a P por T por dt, es decir, el periodo por el tiempo El valor medio. El valor medio es la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. El valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan en los negativos.
¿Qué es la zona Zener en un diodo? De un diodo. Entonces, estos son los diodos. Generalmente los diodos son los más utilizados son en silicio. Y al ser cuando hablamos de la zona Zener en un diodo, estamos hablando de un tipo de diodo especial que se utiliza para polarizarlo inversamente. En esta figura, generalmente un diodo se representa con una línea recta. Entonces, como podemos ver, acá la forma de representación varía. Entonces, la zona Zener de un diodo, a medida que se aumenta el voltaje a través del diodo, en la región de polarización inversa también se aumenta la velocidad de los portadores minoritarios. A eso se le llama zona Zener de un diodo. ¿Qué es la corriente de fuga inversa? La corriente de fuga inversa hace referencia a una pequeña corriente que se produce al polarizar inversamente un diodo. El valor de la corriente que circula en sentido inverso es cercano a cero, ligeramente negativo debajo del eje del voltaje. Entonces acá podemos ver, tomamos este punto como cero y esa corriente de fuga inversa por lo general se presenta en esta parte, en esta área. Entonces, y nos decía el concepto de que siempre circula en sentido inverso, o sea, es decir, circula de esta manera y es cercano a cero, o sea, es toma un valor muy pequeño al cero, muy pequeño llegando al cero. Por último, ¿qué es un electrón libre? ¿Y cuál es la importancia para la conducción eléctrica? Un electrón libre son los electrones de la órbita más apartada del núcleo de un átomo. Son los que determinan las propiedades eléctricas de los átomos. También tienen la propiedad de ser desalojados con relativa facilidad y convertirse en electrones activos para la producción de los fenómenos eléctricos. Esto nos quiere decir que un electrón libre está alejado del núcleo de un átomo. Este es el átomo como tal, este es su núcleo, este es su núcleo, y este que está acá alejado es el electrón libre. La importancia para la conducción eléctrica hace referencia a las propiedades como tal de los elementos de la tabla periódica y las mismas propiedades pues para ser conductores para materiales utilizados en la electricidad. Muchas gracias por su atención.